Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Me alegra el hecho de que ha pasado muy poco tiempo desde la última vez que nos reunimos y ciertamente me complace mucho ver de nuevo a varios de nuestros cofrades que por distintas circunstancias no habían podido regresar, pero que de nuevo nutren esta distinguida concurrencia para hacernos sentir que esta cofradía vive por la gracia de la providencia y el amor al apóstol Santiago. Demos gracias a Dios porque todo es de Él. Quiero ante todo transmitir a nuestra cofradía y a todos nuestros amigos, al mismo tiempo que a nuestros hermanos hispanoamericanos y colombianos, lo expreso de esta forma porque así me lo han pedido, el saludo de nuestro querido amigo Raúl Fernando Gómez Barranco, presidente de la Asociación Cultural de los Caminos a Santiago de Sevilla, y quien en la última edición de su programa, Senderos Jacobeos, ha querido hacer destacar el carisma jacobeo que nos une a todos. Dios ayuda y Santiago intercede. Ahora bien, tengo el honor de presentar ante ustedes a don Fernando Lalanda Pijoán, miembro de número de la Cofradía del Apóstol Santiago de Madrid y quien además es otro gran amigo de esta cofradía. Fernando, escritor, investigador y aficionado al Camino de Santiago, es técnico superior de capacitación agropecuaria y desde hace poco más de 45 años se ha dedicado a documentar el Camino de Santiago desde finales del siglo XIX, lo que ha traído consigo la formación de un centro de documentación y archivo, un centro suyo, único en su género, dentro del cual se cuentan diversas colecciones jacobeas que ha podido exhibir en diversas instituciones, museos y bibliotecas. Sea que ha publicado varios libros, unos 30 tal vez, pueden ser más, casi todos sobre la temática del Camino de Santiago, y entre los cuales se cuentan El juego templario de la Oca en el Camino de Santiago, Sois peregrinos, y la que más me gusta, porque me la ha obsequiado personalmente, Madrid a los pies de Santiago, que contiene el relato de la que podemos denominar Ruta Jacobea por las calles de la capital española. La conferencia que escucharemos hoy, titulada Las medallas jacobeas, desde las espécule hasta los pins, tiene una especial significación para todos los que ante todo creemos en el honor y asimismo para los que profesamos algún sentido de pertenencia a cualquier institución. En efecto, cada cofradía, academia u orden, por no alargar la lista, tiene una medalla como símbolo de distinción para hacer notar la pertenencia de cada uno de sus miembros y sobre todo lo que implica llevar al cuello el honor de esa pertenencia como un perenne recordatorio que cada reconocimiento trae consigo una responsabilidad que cumplir: ser fieles a los fines que perseguimos. El vocablo castellano medalla, que en francés corresponde a medaille y en italiano medaglia, parece provenir, según dicen algunos, del latín vulgar medalia, que después se correspondería con el latín tardío medialia, para indicar la mitad de algo, y que podría relacionarse con el latín vulgar metallea, moneda, derivación de metallum, metal. Sin embargo, a mi parecer, sí es cierto que medialia quiere significar la idea de una moneda que vale la mitad de un denario, porque eso es lo que parece significar medalla. El origen podría estar más bien en la contracción del adjetivo femenino, media, que significa que está en el medio, con el pronombre del mismo género, alia, uno más u otro, que sería medium aliud o la mitad de algo, la mitad de alguna cosa. Y allí sí tendría sentido la acepción de la moneda que vale la mitad de un denario. Sea como fuere, la noción de la medalla y más tarde del medallón trascendió de ser un medio de cambio para comenzar a constituir una forma de conmemorar a los emperadores romanos cuyas efigies se acuñaban con el año de su reinado. Luego, durante la Edad Media y el Renacimiento, se hicieron aún más populares los troqueles de los distintos monarcas y los más célebres acontecimientos como victorias o descubrimientos, lo cual también fue reproducido en la época republicana. Según diversos registros, en 1580 apareció la denominación de medalla para indicar un disco de metal que llevaba una figura o inscripción. Luego, hacia 1610, apareció la medalla como instrumento de conmemoración de una persona, institución o evento. Después, en 1751, empezaron a utilizarse las monedas valiosas fuera de circulación,
es decir, las que ya no servían como medio de cambio en el mercado, como una especie de recompensa a un mérito o logro, con lo cual, sobre todo en Inglaterra, se hizo evidente la distinción entre medalla, medal, y moneda, coin, para indicar que la primera, es decir, la medalla, servía como una condecoración y la segunda, la moneda, como un elemento comercial cuyo valor dependía de su carácter histórico o curioso. De allí viene, entre otras causas, la numismática. Dentro de lo que nos compete, y asociado por supuesto al Camino de Santiago, durante varios siglos el símbolo de la peregrinación a Compostela era la concha de Vieira, la misma que se ha llamado Venera, vocablo que deriva del latín veneria, a su turno derivado de Venus, la diosa de la fertilidad y del amor, porque la concha precisamente simbolizaba eh, este misterio de esta deidad, y del cual también deriva el verbo venerar, respetar algo como sagrado, y cuyo uso se amplió a todos los caballeros para que llevaran sobre su pecho una venera o medalla como signo de cada una de las órdenes a las que pertenecían. Todo lo cual nos evoca esta célebre estrofa de la canción rociera, la del Camino del Rocío en Huelva, lunes de madrugada, porque allí la celebración más importante es el lunes de Pentecostés, cuando sale la Virgen del Rocío a recorrer las calles del pueblo sobre los hombros de los habitantes. Y dice con gran emoción: me llevo el año soñando con ponerme la medalla, esa que tengo en mi casa en una pared colgada y que cada vez que paso siempre le echo una mirada. Este es el sentimiento que experimentamos cada vez que ponemos sobre nuestro pecho la medalla de nuestra cofradía, con la evocación del momento en que nos fue impuesta como don de Dios para cada uno de nosotros. Este tema, en fin, que nos lleva a recorrer la historia de las cofradías jacobeas y de la devoción al apóstol Santiago a través de las medallas, es decir, a través de las medallas del apóstol Santiago, nos hará comprender la significación tan actual y tan rica del conocimiento con que nuestro querido amigo Fernando Lalanda viene a iluminarnos a todos. Gracias, Fernando, por la generosidad de tu presencia. Alabado sea Jesucristo. Muchas gracias. La verdad es que me has puesto el listón muy alto después de todo que definiciones de medalla, pues va a ser difícil superártelo. Pero bueno, voy al menos a enfocarlo de una manera distinta y a hacer un recorrido a través de la medalla un poco por la historia del Camino de Santiago y, ante todo, finales del siglo XIX y el siglo XX, que es la época que más me he dedicado yo a investigar, que vamos a empezar, como dije al principio, por las espéculas. Para mí las medallas, tengo una buena colección, aproximadamente unas 100 medallas. Para mí son documentos, no son esominias, por así decirlo, instrumentos relacionados con la medalla, sino son unos documentos que me han servido para ir documentando a trocitos pues, la historia del Camino de Santiago, que prácticamente se empieza en 1879 o quizá antes, 1875, cuando el arzobispo Pallés Rico llega a Santiago de Compostela y se reencuentra los restos del apóstol Santiago que estaban perdidos dentro de la propia catedral. Entonces se le da un impulso o se pretende dar un impulso a las peregrinaciones y un elemento muy importante va a ser la medalla. Pero vamos a hacer aquí un punto y aparte y vamos a empezar un poco por el principio, con lo que has narrado al principio, la concha del peregrino. Se puede considerar que es la primera medalla del peregrino. Su historia se remonta a principios de las peregrinaciones en la Edad Media, que los peregrinos normalmente eran centroeuropeos. Eran personas que estaban muy atadas a su lugar de nacimiento y de origen y la peregrinación les permitía, por así decirlo, viajar, ¿no? Entonces, eran gente que a lo mejor se morían sin conocer el mar, eran centroeuropeos. Las vieiras, las conchas, están en todas las costas del Mediterráneo y el Atlántico. O sea que no es algo que se dé exclusivamente en Galicia.
pero como ellos iban por el interior realizando el Camino de Santiago, era cuando llegaban cerca de Galicia, cuando empezaban a comerlas en los monasterios. Los peregrinos lo hacían el camino en humildad. Y entonces tenían que ser alimentados por los monasterios que estaban logísticamente colocados prácticamente a lo largo de todo el Camino de Santiago. Y eran los que realmente se preocupaban de que mantener tanto la ida como la vuelta a los peregrinos. Y hubo un momento que podría haber en una población en la península ibérica, contando incluso a los musulmanes, a los moros, pues podría haber a lo mejor 400 o 500.000 peregrinos yendo y volviendo a Santiago de Compostela durante 600 y pico kilómetros mantenidos en una población de 8 millones de habitantes que podía tener la península ibérica. Entonces, al acercarse a Galicia, era cuando empezaron a alimentarse o les facilitaban las vieiras como alimento. Y esto era debido a que muchos monasterios tenían alquilado las viviendas a los pescadores y los pescadores pagaban con especie. Entonces, si tenían, era un año de pulpo, pues tenían pulpos y esos pulpos los llevaban al interior. Por eso esta es la historia que aquí el pulpo a feira, que dicen en Galicia, es mucho más rico en el interior que en la costa. Pero claro, los pulpos se comen a las vieiras. Entonces hay años de vieiras y años de pulpos. Entonces, cuando no había pulpos, había más abundancia de vieiras. Y entonces, pues servía de alimentos a los peregrinos. Peregrinos a lo mejor llegaban a Santiago de Compostela y algunos querían ir al Finisterre o a Padrón para ver el mar, la puesta del sol en el confín, en el fin de la tierra, ¿no? Y como ya os digo, es la oportunidad que tenían quizá única en su vida de poder ver el mar. Entonces les llamó la atención y les pareció una cosa bonita, un recuerdo barato, porque no les costaba nada, se lo daban en los monasterios y se lo prendían de sus ropas. ¿Y qué pasaba? Lo llevaban muy a mano porque esto es un cuenco para beber agua en las fuentes y los ríos, pues muy cómodo, es un utensilio cómodo al peregrino. Normalmente el peregrino lo llevaba siempre en el camino de vuelta, porque a la ida, hasta que no llegaba a Galicia, pues la verdad es que como no comiera caracoles, venéreas no creo que comieran muchas. Y entonces se llegó a formar como símbolo de haber estado en Santiago y símbolo de peregrinación. ¿Qué pasó? Que en Santiago de Compostela las empezaron a fabricar metálicas, conchas de peregrino, mucho más reducidas, pues de este tipo. A ver si se puede ver bien las conchas de peregrino, que eran metálicas, normalmente de plomo, y con huesecillos de pollo torneándolos, hacían bastoncillos de peregrino que cruzaban detrás de la vieira. Y entonces eso se lo prendían de la ropa y era un sinónimo de que una prueba de que habían estado en Santiago de Compostela. ¿Qué ocurrió? Que esto gustó muchísimo y empezaron a fabricarse fuera de Santiago de Compostela. Entonces, en Santiago de Compostela, la ciudad se había formado un gremio muy regulado, intervenido incluso por la Iglesia, que tenía una gran participación en los beneficios, que era el gremio de los concheiros. Entonces, al fabricarse fuera, falsificarse, por así decirlo, fuera de Santiago de Compostela, estas insignias de peregrinos, que era realmente su nombre, pues consiguieron, los arzobispos compostelanos consiguieron que varios papas hicieran consecutivamente, hubo varias bulas de excomunión automática al que fabricara vieiras metálicas que no fuera perteneciente al sindicato este de los condes, que tenían hasta su propia portada en la catedral y su barrio donde se centraban estas tiendas. Eran los souvenirs de aquel entonces, pues que prácticamente no ha cambiado porque te puedes comprar insignias de conchas en Santiago de Compostela hoy en día. ¿Qué pasó? Que en Europa empezaron a fabricar también ciertas medallas
alusivas a los lugares, que significaba que una persona había pasado por esa ciudad. Es lo mismo que ahora ocurre, no sé si en Colombia estará esta costumbre, pero aquí en España mis hijas me han llenado la nevera de imanes. En cada sitio, un regalo barato, un recuerdo barato es comprar el imán de cada sitio. Y entonces esto pasó, empezaron en Europa, cada París, todas las ciudades empezaron y santuarios empezaron a hacer sus propias insignias de peregrino. Y todas ellas, sobre todo si vemos la pintura gótica, las podemos ver reflejadas en la indumentaria de los peregrinos. Aquí en España prácticamente solamente se ha dado en la zona de los Pirineos. Hay un señor, profesor Vicente del Río, que las ha descubierto y las ha estudiado y se han conseguido hacer una serie de réplicas en metal de estas, creo que son unas 16 aproximadamente. Son todas alrededor de los Pirineos, salvo una que creo que es de Padrón. Esto era debido a que los peregrinos su atuendo, estaban orgullosos de ello, lo mantenían una vez que volvían a sus ciudades, a sus pueblos, lo utilizaban para salir en las procesiones, presumir que ellos habían estado en Santiago de Compostela y salir en sus procesiones, en sus gremios, vestidos de peregrino. O sea, que conservaban estos trajes de peregrinos y estas insignias. Y se hacían enterrar como sudario con este traje de peregrino. También en la creencia, superstición, de que como habían peregrinado a Santiago, habían conseguido la indulgencia plenaria, entonces estaban limpios de pecado, y que al verlos vestidos de peregrino, San Pedro en la puerta del cielo decía, pasa, pasa, que tienes la puerta abierta, ¿no? Entonces por eso se hacían enterrar con su indumentaria y con estas serie de insignias de peregrinos que al hacer excavaciones se han conservado porque eran metálicas y se han podido ahora reproducir. Si os dais cuenta, normalmente tienen unos agujeritos para coserlo en la ropa, ¿no? Entonces, esto lo llevaban los peregrinos en sus hábitos y era un símbolo como una credencial de que ese peregrino había pasado por ese santuario. Y el profesor Vicente del Río las ha llamado espéculas. Normalmente se llaman en Europa y en Santiago de Compostela insignias de peregrino, pero el nombre espécula viene del latín espejo. Entonces, digamos que es una imagen especular reflejada del molde donde se fundía el plomo, donde lo hacían. Y por eso reciben estos nombres de espéculas. Como estas medallas también como el símbolo. Y si vemos fotografías al principio de la fotografía, en los años 1860, 70, hasta principios del siglo XX, hay muchos peregrinos con atuendos, imágenes de fotografías de peregrinos con atuendo típico que se les ve repletitos de medallas. Parecen como los tunos de Salamanca o la tuna de Santiago, que suelen llevar los escudos de las universidades cosidos en su ropa. Y también aparece un elemento que es o bien el rosario. Este es un rosario precioso de azabache, fabricado en Santiago de Compostela, siglo XIX. Pues es muy normal ver a los peregrinos colgando de su indumentaria o incluso en la mano con el rosario, o también es muy frecuente ver las cruces de Caravaca, de la cruz. Se le da también un sentido mágico, protector a la cruz, frente al maligno, por así decirlo. Y es un poco también apotropaico, o sea, que
que te libra del mal o del mal del ojo. Incluso en Santiago no tengo ninguna porque la he perdido, una que tenía. Se vendían y se siguen vendiendo higas de azabache. Las higas son un puño con un dedo cogido así, no sé si bien me lo veis así, y esto quita el mal del ojo. Pero es que incluso se ven peregrinos que llevan herraduras. O sea, que la superstición y la protección entra junto a la devoción y a la vez el recuerdo viajero de haber estado en un sitio. Y, por así decirlo, es el antecedente de las medallas jacobeas, que en un principio pues son devocionales. Tú tienes una devoción a un determinado santo, a Santiago, y lleva su medalla. Normalmente, por la parte de atrás, como Sagrados Corazones, llevan otras, a ver si lo puedo enseñar, otras imágenes, ¿no? También devocionales. Y esto se mantiene utilizando principalmente el Santiago Caballero, Matamoros a caballo, que es un caballero victorioso, no necesariamente tiene que ser un matador o un guerrero, como se le ha dar sobre todo esa imagen, sino también como un victorioso, ¿no? La victoria del caballero medieval, protector de la fe y del cristianismo frente a los musulmanes y demás. Y según los siglos, pues hay diferentes tipos de medalla. En el siglo XVII se da, por ejemplo, las medallas que son muy caladas y demás. Y principalmente la medalla jacobea empieza cuando el arzobispo Payá y Rico llega a Santiago de Compostela y en el año 1979 descubre, como hemos dicho antes, el sepulcro de nuevo. Digo, no, el sepulcro estaba vacío. Los restos perdidos del apóstol Santiago, se da un nuevo impulso o pretende dar un nuevo impulso a las peregrinaciones, que no con poco, y entonces empieza a crear con el Año Santo extraordinario de 1885, empieza a crearse ya la medalla conmemorativa especial del Año Santo en Santiago de Compostela. Hasta ese momento solamente hay un caso que es en 1875, porque coincide el año santo jacobeo con el año santo romano. Se hacen una serie de medallas, pero la medalla jacobea, por así decirlo, empieza con el año santo extraordinario de 1886. Como dije, el impulso del cardenal Payarrico, que en cierta forma buscaba convertir Santiago de Compostela como un poco como Lourdes, como un lugar del nuevo turismo religioso. No terminó destruyéndose la ciudad antigua de Santiago de Compostela, que es patrimonio de la humanidad, pero de seguir Payá y Rico lo hubiera logrado. Pues no salieron adelante excesivamente la recuperación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Lo que ocurre es que posteriormente, vino otro gran cardenal a Santiago de Compostela, eh, eh, que quiso, este señor, ahora no, se me ha borrado el nombre, pero lo diré. Este señor venía de ser arzobispo de Santiago de Cuba. Entonces estaba muy influenciado por aquello de Cuba. Y la ciudad de Padrón quiso tener un detalle con él. También había regalado una reliquia a Padrón, y entonces organizó una peregrinación de los feligreses de la parroquia de Padrón a Santiago de Compostela. Martín Herrera se llamó el cardenal, don José María Martín Herrera. Entonces,
para hacer un poco la pelota, porque en ese momento estaban los comienzos de la guerra de liberación de Cuba y querían pedir a Santiago para que protegiera a los soldados españoles en esta lucha a Cuba. Y entonces organizó una peregrinación de ida y vuelta, porque Padrón está a 20 y tantos kilómetros, parte del camino portugués, la última etapa, y se hace perfectamente andando. Lo que pasa es que también había ferrocarril y se pusieron un servicio especial de ferrocarriles para que llevaran peregrinos a Santiago de Compostela. Y en un solo día aparecieron en Santiago de Compostela 6.000 peregrinos. Y no era Año Santo, lo que no ocurría, no se reunía en 10 años santos seguidos, ¿no? Y hubo otras parroquias que imitaron a Padrón y empezaron a organizar determinadas peregrinaciones y traían pues del orden de 7.000 personas a Santiago en el mismo día, ¿no? Entonces, Martín Herrera, que era muy inteligente, y dijo, si una sola peregrinación de una sola de mis parroquias me trae 5.000, 7.000 personas, si yo en el Año Santo organizo que todas las parroquias vengan a Santiago de Compostela, todas las parroquias de mi arzobispado, que están alrededor de Santiago, vengan cada 10 días una a Santiago de Compostela, pues voy a animar esto muchísimo en las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Y efectivamente, en el año 1909 llegaron peregrinos a Santiago de Compostela aproximadamente 150.000 peregrinos, que ya es en aquellos tiempos. Y empezaron a organizar el tema de estas peregrinaciones organizadas, porque cada 10 días aproximadamente era una parroquia la que peregrinaba, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, con todas sus galas, iba a buscar a la peregrinación a las puertas de la ciudad con una banda de música. Y iban desfilando de 4 en 4, separados los sexos, mujeres y hombres, en estas peregrinaciones por la ciudad de Santiago de Compostela, y habían dado orden de adornar con colgantes y con adornos todos los balcones del paso de donde pasaban estas peregrinaciones y replicar las campanas de todas las iglesias que encontraban a su paso. Y a la vez iba un señor por dando cohetes, o sea que organizaran un espectáculo que quedaban impresionados la gente que desfilaba y peregrinaba a Santiago de Compostela, pero también la ciudad de Santiago de Compostela, cuando veía que todos los días habían unas grandes procesiones. Claro, no tenía capacidad suficiente tampoco la ciudad como para acoger más de un día a todas estas masas de personas. Y exigían que era en un solo día, tenían que ir y volver. Salían muy de madrugada, llegaban al mediodía, les daban una misa que les recibía a la puerta, vestidos con todas sus galas, el arzobispo con todo su cabildo, les recibía y les daban una misa, ponían el botafumeiro y se iban todo el mundo tan contento y aquello pues realmente funcionó. Entonces empezaron a organizar comisiones para estas peregrinaciones organizadas que funcionaron durante los años santos de 1909, 1915, 1920 y ya más débilmente el año 26, que ya Martín Herrera ya estaba muy viejecito, de hecho falleció ese mismo año. Entonces exigían que los peregrinos en su pecho llevaban una medalla. No sé si esta medalla la tendrían que comprar o no a la catedral, pero la catedral tenía la comisión de medallas para ello. Me imagino que sí, pero sería muy barato. Y entonces era una forma también de identificar al que pertenecía a una peregrinación como miembro de esa peregrinación y también de contabilizar el número de peregrinos. Aunque también es curioso porque lo sabían por el número de hostias consagradas que comulgaba la gente luego en la catedral de Santiago. Y bueno, pues eran unas medallas, cada año perdona, no sé si se ven bien, de aluminio, bastante baratas,
Por delante tiene la figura de Santiago Peregrino y por detrás la urna con los restos del apóstol. Hubo 3 distintas y luego tuvieron el fallo de 1926, que se había muerto ya Martín, no, estaba ya viejísimo Martín Herrera, de hacer una, pero sin ningún tipo de broche para colgar, ¿no? No sé cómo muy bien. Y esto ya es hierro forjado, ¿no? Y esto es en 1926, que fue el último año santo de ese ciclo, de principios del siglo, y fue un enorme éxito estos años de peregrinación, porque el año santo que menos peregrinos iban a Santiago de Compostela, pues eran por orden de 150.000, 160.000 o 170.000. También hay que decir que antes, yo cuando era joven también teníamos este concepto, no se peregrinaba todos los años, era muy raro que no fuera año santo y hubiera peregrinos. Sí lo sabía, pero era raro. Lo normal es que se peregrinara en los años santos y se consiguiera la indulgencia plenaria, que era el sentido que se buscaba en la peregrinación, aunque cuando empezamos, yo hice el primer camino en 1976, era un niño de 19 años, y lo hice buscando más bien los restos del Camino de Santiago que habían totalmente desaparecido. Entonces era un poco una gran aventura, la última gran aventura de Occidente, que buscabas el arte, la arqueología y el recorrido que hacían los europeos en el Camino de Santiago. Pero eso no quita al factor espiritual que siempre está en el, como bien sabéis vosotros, que está o nace cuando se hace el Camino de Santiago. Bueno, pues continuando, el siguiente ciclo que de años santos jacobeos ocurre estando en plena guerra civil española. Existe una república un poco incontrolada y existen muchas historias que no vamos a entrar en ellas, pero vamos, de hecho diré que hubo miles de sacerdotes asesinados por que protegió, por así decirlo, sectores de esa república. Entonces, el ejército, apoyado por el clero y el capital, se levantaron, hubo lo que llaman un alzamiento nacional, al frente fue elegido el general Franco y hubo una guerra civil devastadora de hermanos contra hermanos, se quedó totalmente destruida la península, murieron muchísima gente y las que luego no murieron quedaron encarcelados o tuvieron que exiliarse. O sea, fue un desastre en todos los efectos. Gracias a Dios, Santiago de Compostela, la ciudad, pues no sufrió mucho porque en el primer momento estuvo en el bando sublevado, en el bando nacional del general Franco. Y entonces, desde el primer año se celebró el Año Santo Compostelano. Y la medalla que hicieron aquel año, si la veis aquí, es en esmalte la Cruz de Santiago por detrás de la medalla y está en rojo. Esto hubo un anunciante, pero fue en Madrid después de acabada la guerra, que dijo que los rojos, que eran el bando republicano, que los rojos no usaban sombrero. Era un fabricante de sombreros y se hartó de usar sombrero porque la gente quería que le vieran con sombrero y no le confundieran y le represaliaran como rojo, que eran los que le llamaban y se siguen llamando a las izquierdas en España. Pues esto es algo parecido. Si tú en Santiago te ponías esta insignia en el pecho, eras reconocido como una persona de orden del régimen. Y entonces te evitaba muchos problemas y era un poco como aquel anuncio del señor que los rojos no usaban sombreros y tampoco se ponían insignias del apóstol Santiago. Fue un año, el año 37, perdona, fue el año de guerra y el Papa prorrogó al año siguiente, en 1938, también como año santo, pensando que iba
acabar la guerra, pero intervinieron los países externos, las potencias mundiales, en un ensayo de lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial, y se alargó muchísimo más la guerra civil, y el año 1939 fue declarado jubilar. Esto es un tema, ha habido unos pocos años jubilares, muy pocos, ha sido el año 43 y el año 39. Hay una diferencia entre año santo compostelano y año jubilar, porque en el año jubilar, que puede ser también año santo compostelano, consigues el perdón de los pecados si visitas el sepulcro del apóstol Santiago, rezas con la intención por el Papa, comulgas entre los días. Pero el año jubilar también consigues lo mismo. La única diferencia es la puerta santa. En los años santos la puerta santa está abierta y en los años jubilares no es necesario que esté abierta. Esto me da pie a otra historia. Ahora mismo está muy transformada la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, porque todo el mundo reconoce el Pórtico de la Gloria, bellísimo Pórtico de la Gloria que tenemos, o incluso el anterior, que es el de la portada de las platerías. Pero la Puerta Santa simplemente era un agujero en la pared, era una humilde entrada a la catedral que era un simple agujero en la pared. Y este agujero se tapaba con piedras cuando no era año santo. Claro, en el siglo XVII, con el barroco, pues utilizaron esculturas del coro pétreo para adornar esa entrada que quedaba muy fea, y últimamente han puesto una piedra de bronce, porque claro, eso de que tirar las piedras, daban con un martillo de plata el arzobispo y tiraban de unas cuerdas y caían todas las piedras al suelo. Esto creaba una confusión porque iba mucha gente a recogerlas y quedaba mucho polvo y tal, y al final decidieron poner una puerta de bronce y se han cargado todo el sentido de la sencillez, que para conseguir el perdón tienes que entrar con sencillez. Lo más sencillo es un agujero en la pared. Pues bueno, eso da pie a que se fabricaran una serie de medallas, es chiquitísima, no ves si la veis, de Santiago, pero detrás tiene un trozo de piedra, porque las piedras que taponaban la Puerta Santa se troceaban y a modo de recuerdo, reliquia, se vendían en las tiendas de las covachuelas de la catedral como recuerdo. Entonces, esto ha seguido ocurriendo, pues yo creo que hasta el año 93 se han dado este tipo de medallas. Y es curioso, es algo que yo para mí lo estimo muy curioso. Luego, como os dije, el año 44, 43, que fue año santo, se prorrogó como jubilar con el año 44, que estoy hablando de 1944, porque en el año 44 fue tanto cuando se apareció la Virgen del Pilar. No, el año 43 fue cuando se apareció la Virgen del Pilar, y el 44 fue cuando fue Jerusalén, Santiago. Entonces, esta es la medalla de estos años, del 43, pero como estábamos en España sumidos en la ruina, la medalla es muy humilde, está con el símbolo de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, si os dais cuenta, que es el mismo de vuestra medalla que tenéis, y en humildad se ve cuando es un año de vacas flojas, por ejemplo, del año 1965, un año de vacas gordas, ¿no? Con los perfiles y demás. Esto es muy significativo de la prosperidad, y luego os enseñaré otras medallas mucho más exuberantes, por así decirlo. Ocurrió en esta época de la dictadura del gobierno del general Franco que se institucionalizó mucho el Camino de Santiago. Empezaron a recorrerlo instituciones muy afines al régimen.
como por ejemplo la Falange. Entonces, en el año 1954, fue año santo, crearon un camino especial que era una mezcla de lo que hoy conocemos, el camino portugués, con las rías bajas. Entonces, crearon una serie de campamentos donde se podían hospedar los peregrinos que iban identificados con esta pequeña veneria, que no es propiamente una veneria, una zamburiña que llaman aquí. Y entonces la bandera esta es la de la Falange, que es el órgano, por así decirlo, del movimiento nacional que se convirtió luego en Frente de Juventudes, pero también se abrió peregrinaciones al mundo internacional, convocando a grupos de distintas nacionalidades, nunca superiores a 12 peregrinos, que iban identificados con la bandera de su nación. Llevaban un traductor y un guía, y como digo, iban hospedándose en estos campamentos de la Falange. También intervino Acción Católica en grandes peregrinaciones, sobre todo en el año, lo voy a poner así, en el año 48. Primeramente en el año 43 fue un conato de unos pocos miles de peregrinos, y esto se hicieron, es una chapa, que es una especie de insignia, porque tiene incluso un perdible por detrás. Pero luego el gran año de la peregrinación de las juventudes de Acción Católica fue en 1948, que es ya como una medalla militar con su cinta para colgarlo con un broche en el pecho, y esto pues fue cientos de miles de peregrinos acudieron a Compostela. Y ya en 1954, que es la siguiente medalla, ya empieza a recuperarse la economía y empieza a haber pues ya medallas un poco más mejores. Al Frente de Juventudes de la Falange le continúa la Organización Juvenil Española, que es la OGE, que la OGE, bueno, primero fue el SEU, que era el Sindicato Universitario Español, que era falangista, hace por primera vez el Camino de Santiago andando desde Roncesvalles. Lo que ocurre es que esto es en el año 48. Lo que ocurre es que cuando llegan a Burgos, lo montan en camiones y los trasladan a León. O sea, que se saltan, lo hacen, esta picardía lo hacen muchos peregrinos hoy en día, se comen una gran parte del Camino de Santiago, la estepa, no la estepa, la llanura palentina de cerealicia castellana, pues porque lo consideran duro y poco interesante, aunque tiene el mejor románico de España, y la verdad es que se lo pierden. Pero la OGE, la Organización Juvenil Española, empieza a hacer en los años 1965, 1971 y 1976 peregrinaciones andando directamente desde Roncesvalles o desde Somport, y van andando y van cargando con sus mochilas y con sus tiendas de campaña, y aunque tienen cierta ayuda, son la primera vez que una organización realiza completamente el Camino de Santiago. Ya, por ejemplo, en 1976 el tamaño de la medalla, que ya es medallón porque no tiene para ser colgada, que se daba a los participantes, pues es bastante considerable y al menos con mayor costo. Bueno, pues continuamos. Yo tengo aquí unas bandejitas que voy sacando las medallas. La verdad es que esta es la primera vez que doy una charla sobre este tipo, esta materia de las medallas. Lo que hago es, mejor ilustración, es enseñarlas. Después del año de la transición, que fue los años finales de los años 70, a partir de los años 1882 tenemos ya el nuevo régimen democrático, una monarquía parlamentaria, y digamos que se trocea la administración en comunidades autónomas.
en Galicia celebran el Año Santo 1982 ya como una comunidad autónoma independiente. Y entonces, esto es un regalo de la comunidad de propietarios, de la comunidad autónoma de Galicia. Si os dais cuenta, la vuelta es Galicia. Y es muy bonita porque es una escultura de Acuña. Acuña lo vais a ver en El Peregrino, por ejemplo, que está sentado en un cruceiro mirando al Parador Nacional de León, o en el alto de, en el alto, ay, ¿cómo se llama? Pasado Roncesvalles, un peregrino gigantesco que está donde sopla el aire, como lo llaman, pasado el puente en el puerto de Pollo, pasado el puerto de Pollo, que es una escultura suya. Y también cuando llegas a Santiago de Compostela, está estas esculturas que están saludando a las torres de la Catedral de Santiago de Compostela, pues desde el Monte del Gozo, ¿no? Y esta es otra medalla de este mismo 82, de este señor, que son una preciosidad. Yo creo que lo regalaban ya como pisapapeles, porque por supuesto esto un peregrino no lo llevaba. Y llevan unas medallas ya más pequeñas, por así decirlo. En el año 93, famoso 93, esto ya es la catedral la que hace estos medallones y los vende en las tiendas, en la tienda de la catedral. Por ejemplo, en esta, fijaros, hay una credencial, creo que fue del año 2004, que se produce esta imagen, por así decirlo, parecida, ¿no? Que son como monigotillos entrando en la fachada de la catedral. Y luego ya los años 93, vamos a ver, en el año 93 se lo encargan a un escultor, Fayard, es escultor religioso, le encargan, esta es la del año santo 1999, esta es la del 2004, la parte de atrás viene la identificada al año. La verdad es que es un poco fea, pero es espléndida, la verdad. Y esta última es del año 2010. Y damos por acabado esta fase y entramos un poco en el año 92, que fue cuando se celebraron las Olimpiadas en Barcelona, las famosas Olimpiadas en Barcelona, que fue un antes y un después. Las delegaciones participantes de los diversos países tenían la costumbre, o se puso de moda, el regalar los pin, las insignias estas que se meten con un pincho en la ropa y te estropea la camisa. Entonces se pusieron de moda los pins, y en el año santo de a ver si lo enseño esto. Esto es mi colección de pins, que no lo hago mucha hincapié, como las medallas, pues empiezan a ver el peregrinín este, que es un murciélago, que fue la mascota oficial, que ahora era tan fea que ahora la echamos incluso de menos, ¿no? Pues se puso muy de moda que los peregrinos pusieran sus pins. Y también aprovecharon las asociaciones de amigos del Camino de Santiago para hacer sus propias insignias de cada cofradía o cada asociación de amigos del Camino, porque existe también, por así decirlo, la medalla corporativa, que la principal se basa en la archicofradía del Apóstol Santiago. Conoceréis, posiblemente seáis, yo soy desde hace muchísimos años, de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, pues que es el símbolo de pertenecer a esta cofradía. Igual esta es
con la de Santiago, de Apóstol Santiago de Madrid, con la que estáis hermanados, que yo también pertenezco y incluso reorganicé. Y esta os sonará. Esta me la no, yo no soy miembro de vuestra cofradía, pero tuvisteis a bien a petición de regalármela, pues para que forme parte de mi colección, que os aseguro que terminará en el Museo de las Naciones de Santiago de Compostela. Y luego ya, para rematar todo, finalmente vienen los parches. Esto es de la GAS, la Asociación Gallega Genuina, antigua, hasta que se depuró, por así decirlo, de Santiago de Compostela. Pero vamos, yo tengo una cazadora como un piloto americano llena de parches de asociaciones del Camino de Santiago que te identifican como miembro o como cofradía. Y yo creo que ya lo podemos dar por acabado, ¿no? Llevamos ya una hora o una cosa así y no sé si os ocurre o me podéis preguntar cualquier cosa, pues podemos seguir continuando si tenéis alguna aclaración o alguna duda. Y espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un experimento con vosotros por la primera vez. No hay ni escrito libro ni nada, simplemente las fichas que tengo de cada medalla. Y luego sí, en investigación, que es década por década del siglo XX, las voy trabajando y, como veis, aportan muchísima historia a cada etapa y cada época del Camino de Santiago de la recuperación, porque conocemos más la historia medieval del Camino de Santiago que las de los años 30, 40 o 50, incluso los 60. Bueno, pues ya está.